Hola a todos, aquí Meijo Ferroviario. Saludos cordiales. Bienvenidos todos a la serie Ferrocarril Ruta de la Plata, donde estamos haciendo un recorrido por la línea Palazuelo-Empalme-Astorga, la mítica línea. Episodio número 4. Seguimos subiendo hacia el norte. Antes y después se titula este episodio. ¡Vamos, que nos vamos! En el último episodio habíamos salido en un tren correo dirección a Casas del Monte, que es la próxima estación. Pues poco antes de llegar a este lugar nos encontramos con este puente metálico. Hemos podido ver en la foto de portada otra toma de este puente. El tramo Palazuelo-Empalme-Salamanca tiene mejor infraestructura de puentes que el resto de la línea, ya que estos puentes tienen un aguante y una resistencia superior al del tramo Salamanca-Zamora, por poner un ejemplo, porque tiene bastantes limitaciones de peso. Aquí no tenemos este problema. Esta serie de fotos son del año 2011. Meijo Ferroviario y unos colegas suyos se perdieron por esta zona tan bonita de Extremadura, ya llegando cerca de la provincia de Salamanca. Y aquí llegamos a Casas del Monte, la situación que tenía en aquel año 2011. El antiguo edificio de viajeros, más o menos, se conservaba en pie, estaba tapiado y al menos no estaba derrumbado. Es posible que algún vecino del pueblo utilizara la estación y sus alrededores para plantar un huerto y para guardar cosas, porque veíamos algunos signos de actividad. Las vías prácticamente no se podían ver. Había muchísima vegetación. Todavía se conservaba el rótulo de la estación, donde podemos leer Casas del Monte, además con el diseño antiguo, un diseño que posiblemente era de la década de los 40 o 50. Otras estaciones tenían el rótulo con el diseño de Renfe normalizado de los años 70, pero este no es el caso. Y por supuesto ningún rastro de la galleta, del logotipo normalizado de Renfe. No vimos ningún resto o arqueología que tuviera que ver con la galleta, con el mítico logotipo de Renfe. Y nos vamos a otra toma. Aparte del edificio de viajeros que estamos viendo ahora mismo, este es una toma general donde podemos ver que más o menos la cimentación del edificio pues estaba en buen estado. No estaba del todo tapiada la estación, pero al menos el techo y la estructura pues estaban en buena conservación. A ver si hay un poco de suerte y esta estación se puede convertir para un nuevo uso, como ha pasado por ejemplo con Arabás, que la estación de Arabás ha sido reconvertida en museo, el edificio de viajeros y el muelle en un albergue para turistas. No he vuelto a ir por esta zona y desconozco el estado actual del edificio. Aparte del edificio de viajeros, se puede ver este otro,
que desconozco si fue un antiguo muelle o era un simple aledaño o almacén que había al lado de la estación. El tejado es totalmente diferente a los muelles o edificios aledaños que existen en otras estaciones de la línea Ruta de la Plata. Estamos ya muy cerca de la Sierra de Béjar, donde empiezan una serie de túneles y de viaductos bastante interesantes. Y antes de montar en el tren mágico espacio-temporal, nos dio tiempo a tomar algunas imágenes más de esta estación. Esta es la salida dirección Plasencia. Podemos ver que la vegetación, aunque era otoño, ya casi invierno, pero todavía había mucha vegetación y era casi imposible ver la vía. Y también han crecido árboles, como el del fondo, que prácticamente hacen que sea imposible pasearse por la vía. Creo que actualmente ya no existe tal vía, porque fue levantada y convertida en un, entre comillas, camino verde. Desde aquí lo digo alto y claro, no a las vías verdes, y sí a la conservación del patrimonio ferroviario. Meijo Ferroviario defiende, al igual que la Asociación Todavía de Salamanca, un modelo de explotación de vías de ferrocarril abandonadas basada en los vehículos ligeros con posibilidad de poner trenes turísticos. Y esta es la salida que nos llevará a la próxima estación. Próxima estación, Aldea Nueva del Camino. Como en 2011 no había tren, obviamente, pues tenemos que meternos en una máquina del tiempo que nos llevará a otra época para poder montar en un tren. Saltamos aproximadamente el año 1970 para poder montar en un tren con tracción vapor que nos lleve a la próxima estación. Y lo dicho, montamos en un tren correo, también se les llamaba ómnibus, que seguramente ya era del año 68, 69, 70, 71, ya que este tren llevaba locomotora de vapor y coches de la serie 5000 metálicos. Por esos coches de viajeros quizás la foto ya sea de muy finales de los 60 y principios de los 70. Esta locomotora fue construida por la Maquinista Terrestre y Marítima en el año 1923. Formó parte de un lote entre la locomotora 2275 y 2290. Esta numeración se corresponde con la serie de la antigua compañía MZA, que iba desde los números 1401 y 1475 y 1476 y 1565. Y llegamos a Aldea Nueva del Camino y nos cruzamos con el tren inverso. Tren ómnibus o correo Salamanca-Palazuelo-Empalme. Y aquí coincidimos con el tren que baja, el nuestro sube y el otro baja.
Este es el ambiente que había en Aldeanueva del Camino en el año 1970. Punto kilométrico 48. Ya estamos cerca de los 50 primeros kilómetros de nuestro viaje. Otra locomotora más, fabricada en 1923 por la Maquinista Terrestre Marítima. En Aldeanueva del Camino se celebró también por esa época una fiesta de jubilación. Uno de los ferroviarios u operarios de Renfe se jubilaba y aquí vemos cómo las gentes del pueblo le dedicaron una fiesta. El meijo ferroviario también tiene cabida la antropología ferroviaria. ¿Cómo eran los trabajadores, las gentes que trabajaban y vivían en el mundo del ferrocarril? Y también la relación que tenía el tren con los habitantes de los pueblos, las comarcas y las provincias de España. Y nuestra máquina del tiempo da un salto a diciembre de 1984. Mismo lugar, unos 20 años después, aproximadamente. Este peculiar tren, este automotor Maybach que podemos ver en la fotografía, hizo un viaje por el ferrocarril Ruta de la Plata los días antes de su clausura para trenes de viajeros. Este automotor Maybach no se utilizaba para viajeros. Solía utilizarse para personal de mantenimiento, de ingenieros, y en este caso iba a bordo a un intrépido fotógrafo para inmortalizar los últimos días de la Ruta de la Plata, los últimos días en los servicios de viajeros. Podemos ver el buen estado general en el que se encontraba la estación de Aldeanueva del Camino. Se puede ver los detalles que se han perdido después de su abandono. El bonito reloj en la pared, la campana, el banco y la caseta del enclavamiento. También se puede observar el rótulo de diseño de los años 70, el diseño normalizado que puso Renfe. Como vemos, el estado general de la estación era muy bueno, de muy buena conservación. La decisión del gobierno de cerrar esta línea férrea y otras muchas en toda España fue catastrófica para las comarcas y los municipios del oeste español. Aquí podemos ver, además del automotor Maybach, y una visión más general de la estación, la topera en el lado izquierdo de la fotografía. Una topera que seguramente tenía 100 años y era la que venía de serie en la construcción de la línea. Un detalle muy interesante. También llama la atención la buena conservación de la pintura de la fachada de la estación. Yo era niño en el año 1984 y aquí no se ve ningún graffiti y ninguna pintada por el estilo. La década de los 80 en España fueron de mucha libertad, pero también de mucha responsabilidad. Toda la gente era mucho más cívica y educada que hoy en día. Imagen de este antiguo automotor de la serie 9000. La mayoría era en serie 590, porque todos los antiguos automotores térmicos, algunos eran diésel, otros eran de gasolina, Renfe los metió a todos en el mismo saco, por decirlo de algún modo, y a todos los denominó con la serie 9000. La serie 9000, luego 590, era una serie donde la mayoría de las unidades eran
viejas unidades de las antiguas compañías ferroviarias, que también tenían un poco de material térmico. Norte, MZA y Oeste, entre otras compañías o andaluces, el 95% de su material era vapor, pero también hubo algunas unidades térmicas. En la imagen anterior podíamos ver de fondo también el muelle de carga de la estación, que también gozaba de una muy buena conservación. Es curioso, ya lo conté en anteriores episodios de Ferrocarril Ruta de la Plata, que se solían ver pocos ferrobuses en el tramo entre Salamanca y Palazuelo. El material para servicios de tipo regional era convencional, tipo ómnibus, con locomotoras y coches de viajeros. Los ferrobuses eran más habituales en el tramo Salamanca-Zamora, ya que era un tramo que resistía muy poco peso por eje. Y también entre Zamora y Astorga había bastantes ferrobuses. Afortunadamente, Alberto García, el autor de estas fotos, que luego colaboró con Vía Libre, si no me equivoco, en sus artículos y fotografías, también fotografió buena parte de esta línea. Y aquí vemos otra gran foto, un detalle de la caseta de enclavamientos. Prácticamente todas las estaciones de la línea eran iguales. Las estaciones de pueblo tenían prácticamente la misma planta y la misma caseta de enclavamientos. Aquí podemos ver cómo era en esos tiempos. En la Ruta de la Plata, al menos, sobre todo en el invierno, que las temperaturas son muy bajas, esta caseta resguardaba del frío a los operarios y no necesitaban salir de la caseta y accionar manualmente los desvíos. Hay otras líneas secundarias en los ferrocarriles españoles donde todos los desvíos eran prácticamente a mano. El operario tenía que andar bastantes metros para accionar los desvíos. En este caso, había una caseta con todo el enclavamiento. Esta es una toma interior más detallada de cómo era la maquinaria mecánica que accionaba los desvíos. Si no me equivoco, estos enclavamientos eran los de 1880 o 1890, prácticamente los originales de la línea. Se agradecen mucho vuestros comentarios constructivos, sobre todo de antiguos trabajadores de la Ruta de la Plata y personas que hayan vivido el funcionamiento de esta línea. Toda la comunidad trenera de YouTube lo va a agradecer mucho. Muchísimas gracias. No quiero hacer llorar a nadie, ni mucho menos, pero aquí vemos el último TER que circuló, 31 de diciembre de 1984, TER Gijón-Sevilla. Fue la última circulación que hubo por esta estación, por Aldeanueva del Camino. La foto de José Luis Martín, creo que también este hombre era el factor de circulación que hubo en esta estación. Una de las últimas circulaciones de viajeros, porque las mercancías duraron unos años más. Además, que es muy interesante todos los tumbos que ha tenido el tráfico de mercancías en la Ruta de la Plata. Aldeanueva del Camino. El antes, que es lo que hemos visto, y el después. Imagen del 1 de enero de 1985. La tristeza y la desolación de una estación sin trenes. La línea Palazuelo-Empalme-Astorga no era deficitaria. Se argumentó su déficit para cerrarla, pero realmente la causa del cierre fue el abandono y la nula inversión para mejorar las circulaciones
y para mejorar el tráfico de trenes. Esa es la verdad. Hoy en día son muchos los trenes que circulan de norte a sur de España, con origen en Asturias y con destino al sur de España, incluso hacia la frontera portuguesa. Solo con desviar parte del tráfico que circula de norte a sur y de sur a norte, la Ruta de la Plata podría tener perfectamente tráfico y estar abierta al público. Por eso no os creáis todas las cosas que nos dijeron los políticos en su época de que esta línea era poco rentable. Su nivel de rentabilidad no era mucho peor que el del resto de las líneas españolas de tipo secundario. Y volvemos a la época contemporánea. Aquí podemos ver la estación de Aldea Nueva, que parece ser que ha sido convertida o en vivienda o en alguna casa rural o algo por el estilo, y nos alegramos por ello. Esta es una buena noticia, que más o menos la estación se conserva bien. ¿Cuál es la mala noticia? El muelle está en estado de abandono y por desgracia ya no hay vía. Hace ya unos años la vía fue levantada y se convirtió en una vía verde. No a las vías verdes. Alto y claro. No a las vías verdes. Y sí a la recuperación del patrimonio ferroviario para su uso lúdico y turístico. Sí a los vehículos ligeros y sí a los trenes turísticos. La Ruta de la Plata podría ser reabierta al tráfico haciendo una operación parecida a la que se hizo hace años con la línea Ávila-Salamanca, con una renovación total de vía, con carril soldado y con carril reciclado procedente de otros ferrocarriles. Por un módico precio, esta línea se podría utilizar en un principio para trenes de mercancías transversales, para que no pasen por Madrid, y más adelante para trenes de viajeros. Por eso, seguiremos siendo optimistas. Meijo Ferroviario es un canal optimista y que pone alternativas fiables y factibles. Aquí vemos la Vía Verde y al fondo la Sierra de Béjar, que es a donde vamos a ir. Próxima estación, Hervás. Muchísimas gracias por vuestra atención. Suscribiros, dar like, comentar, compartir y hasta el próximo vídeo.